Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a debate un tema fundamental para el país que requiere a todas luces nuevos enfoques. Es el tema de la seguridad. La maestra María Cristina Rosas ha presentado como coordinadora un libro. Ya tuvimos una mesa redonda en la Cámara de Diputados. El libro se llama La seguridad por otros medios, la evolución de la agenda de seguridad internacional en el siglo XXI, lecciones para México. En términos generales, este libro, sus autores, sostienen que más allá de la cuestión represiva, policías, ladrones, ejército, hay temas de la seguridad. La seguridad es una palabra más amplia de cómo la usamos habitualmente. Hay seguridad alimentaria, hay seguridad humana, hay seguridad social, hay seguridad soberana, hay seguridad territorial. ¿Cuáles son los temas que hacen a un país, a una sociedad vulnerables? ¿Y cómo se pueden atacar de modo concatenado? Yo voy a presentar primero a María Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Tiene estudios especializados en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y participó en el lanzamiento de estas ideas en Irlanda del Norte. Actualmente es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, Olof Palme. ¿Cuál es el origen de este libro y su orientación fundamental, María Cristina? Bueno, el origen es básicamente la intención de contribuir a generar literatura especializada sobre temas de seguridad en nuestro país, debido a que hay una escasez de análisis sobre estos temas. No es el caso. Actuamos sin pensar. Actuamos sin pensar, sin planear. Somos muy reactivos. La seguridad requiere, ese es uno de los planteamientos de esta obra, prevención. Y bueno, desafortunadamente no somos capaces de prevenir, entonces el sesgo que se tiene en torno a la seguridad es bastante reactivo. Reactivo y limitado. Reactivo y centrado básicamente en el combate al crimen organizado y todavía más enfocado al combate al narcotráfico. Y la seguridad no se puede lograr solamente combatiendo al crimen organizado y el narcotráfico. La seguridad requiere una concepción mucho más amplia, centrada pues, en las necesidades de las personas, de las sociedades, centrada en problemas que nos agobian y que claramente están afectando nuestras posibilidades. Por ejemplo, el tema ambiental, por ejemplo, el tema sanitario. Recordamos la epidemia de influenza, por ejemplo, que tuvo nuestro país, que es un ejemplo de un tema que nos puede agobiar y que nos rebasó precisamente por la falta de prevención. También en la obra, además de hablar de seguridad humana, de seguridad ambiental, ¿Qué es la seguridad humana? La seguridad humana es un concepto que surge en los años 90, después del fin de la Guerra Fría, que básicamente plantea centrar la seguridad en las personas. En la Guerra Fría, pues había un concepto más estatocéntrico, más pensado... Estatocéntrico, el centro del Estado. Siendo la seguridad era lo del Estado, era un pleito entre gigantes, ¿no? Entre las dos superpotencias. Cuando se acaba eso, se empieza a pensar en la seguridad de las personas, no de los regímenes políticos y económicos. Es correcto. Entonces se afirma con el concepto de seguridad humana que todo aquello que afecte a las personas puede derivar en una amenaza a la seguridad. Entonces se considera que, por lo tanto, hay que ampliar la noción de seguridad, que no sea como en la Guerra Fría, centrada en los estados o en los más fuertes, y que no solo se aboque a los aspectos militares, ¿sí? Pero el terrorismo y el 11 de septiembre y todo eso no echó a perder una evolución que ya venía dándose en la comunidad internacional. Fue un duro retroceso. Yo afirmo incluso en mi capítulo sobre seguridad humana que una de las grandes víctimas del 11 de septiembre es justamente la seguridad humana, porque el 11 de septiembre vuelve a reinstalar a la seguridad del Estado, de las potencias, de la potencia de Estados Unidos en el primer lugar, y entonces utiliza también la seguridad mexicana es concebida como parte de la seguridad de Estados Unidos. Eso. Somos parte de su zona de seguridad, pero además en la noción restringida, Estados Unidos otra vez vuelve al militarismo para enfrentar al terrorismo
Y Estados Unidos de alguna manera influye para que en México aceptemos que la vía De para alguna lidiar con manera, el crimen de organizado muchas maneras. Vamos a pasar la sea el palabra militarismo. a nuestro amigo Javier Oliva, que estuvo también en la presentación del libro y en la Cámara. Él es doctor en Ciencia Política de la UNAM y en Sociología del Derecho por la Universidad de Italia, residencia de investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa, en Centros de Estudios Superiores Navales. Es un reconocido experto en materia de seguridad. ¿Tú lo ves de la misma manera, Javier? Bueno, en términos generales, primero quisiera agradecerte, Porfirio, la invitación a participar en tu programa, que es un espacio muy importante de reflexión. Yo, en términos generales, coincido en que las condiciones internacionales han regresado al Estado como responsable fundamental de las condiciones de seguridad. Y esto para México es una buena noticia, sobre todo por la biografía política de nuestro país, cuando tenemos un Estado con tanta presencia, un Estado de responsabilidad social, y que ha sido de alguna manera Pero la nosotros frontera del Estado definimos latinoamericano. esa estrategia o nos las definieron después del NAFTA, de la Tratado de México en Comercio este con momento no tiene Estados Unidos. estrategia. Las agencias de inteligencia, Son digamos, norteamericanas. no, las mexicanas, digamos, no tienen un perfil, no hay una agenda bien elaborada. El vocero de Seguridad Nacional actúa más bien como vocero de Seguridad Pública. Es decir, Hay no una hay confusión entre seguridad pública y seguridad nacional. Exactamente. Incluso lo puedes percibir en los discursos de los funcionarios. Entonces, esto es muy importante precisarlo porque en la medida en que no tengamos claro, digamos, dentro de las estructuras fundamentales, hay una comisión bicameral precisamente de seguridad nacional, en este momento discutiéndose la minuta de seguridad nacional en la propia Cámara de Diputados. ¿Pero es un problema conceptual o es un problema de presión norteamericana o que nos hemos sumado a críticamente una estrategia que no es la nuestra? La respuesta va un poco en cada una de esas tres planteamientos. Es una falta de conceptualización en el caso de México, es decir, se incorpora de manera, me parece, poco refinada el concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos, que nada tiene que ver con la historia política y geopolítica de México. Por la otra, también como apuntaba Cristina hace un momento, se trata de una imposición de algunos lineamientos en el acuerdo continental, terrorismo y un concepto de narcotráfico. seguridad nacional porque en el antiguo régimen, lo que se llamó el México postrevolucionario, la seguridad era la seguridad del Estado, más bien del régimen. Así es. Desde la Dirección Federal de Seguridad era la estabilidad del régimen, que el gobierno siguiera mandando. Y nos acostumbramos a que fuera un problema de Estado. Y entonces cuando vino el vaciamiento de soberanía, como le llama Alberto, y nos sumamos a los Estados Unidos, al que estamos protegiendo hasta de ahí arriba, ¿no? Así es, por eso hay una imposición y de la parte institucional en México no hay esta articulación que se requiere ni jurídica, ni institucional, ni presupuestal para definir esas políticas de seguridad nacional. Pues ya entraste en escena. Alberto Montoya Martín del Campo es maestro en comunicación y cambio social, tiene doctorado en políticas públicas, en revolución tecnológica, actualmente es catedrático de la Universidad Iberoamericana. Tú has hablado reiteradamente de un vaciamiento de soberanía. ¿Qué es eso? Quiere decir que la comunidad nacional no tiene condiciones para por sí misma garantizar la vida, el trabajo, la salud y el orden que permita el pleno desarrollo de las libertades, la garantía de los derechos humanos. Y esto ha ocurrido precisamente por haber cedido de manera deliberada la soberanía económica. ¿Cuándo ocurrió eso y cómo ocurrió? En las últimas 3 décadas se adoptó como propio un proyecto histórico ajeno en todas las dimensiones. La económica, que fue a través de la cual México perdió capacidad de autodeterminación. Cuando una sociedad no puede producir, como México, sus alimentos, no puede producir su energía, no puede producir su tecnología, no puede tener instituciones económicas que le permitan la capacidad de inversión y creación de riqueza y de distribución, se convierte por esa condición en una sociedad que de suyo constituye una colonia, porque no tiene capacidad de autogobierno. La seguridad nacional es la otra cara de la soberanía. Es decir, porque una comunidad nacional, en el contexto del sistema internacional, tiene intereses nacionales. Es falso
que el interés nacional haya desaparecido. Cuando se hace desaparecer la idea de que una colectividad tiene intereses propios y asume como propias las estrategias, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, sus estrategias de seguridad, de suyo entonces está socavando su propio poder de autodeterminación. El primer gran error estratégico consiste, en el caso específico de la seguridad nacional, en haber adoptado una estrategia que no tiene como propósito el fortalecimiento de la seguridad de México, sino la de los Estados Unidos. Digo, allá no hay muertos, todos son de este lado. En Estados Unidos, desde el año de 2009, en mayo, Jill Kerlikowski, jefe de la oficina para todos estos temas del presidente estadounidense Barack Obama, declaró que el concepto de guerra al narcotráfico en Estados Unidos se cancela. Sin embargo, al mismo tiempo nos imponen la continuidad de una estrategia que de suyo durante 40 años ha demostrado ser fallida, es decir, pretender criminalizar la generación de oferta de estupefacientes, en tanto que no se reduce ni el consumo, ni el lavado de dinero, ni no solamente libre trasiego de armas, sino el acto deliberado de armar a grupos criminales en México, lo cual constituye de facto una agresión al Estado mexicano, ante lo cual las instituciones nacionales no han reaccionado. Suficientemente. Vamos a ir a otro bloque.